tranquila. ¿Dónde te duele? Próximo Squad, acabo de descubrir un nido de un animal súper extraño. ¿Qué animal creéis que pone huevos azules y amarillos? Esto es rarísimo y lo peor es que nadie de la casa sabe esto. Y es que, chicos, si os fijáis, dentro hay una cáscara de un huevo amarillo. ¿Qué animal es ese? Hay que averiguarlo, hay que decírselo a Arta ya. Chicas, hoy tengo que hablar con vosotros de un tema muy serio. No, serio es lo que le tengo que decir a Ari, así que tú, vete. O sea, que me echas por la cara. Que te vayas. Vale. Arta, pero Mira, si nos tiene que tranquila. hablar, no. Que tengo que hablar contigo. Wow, profesora, dígame. Te vi el otro día abrazándote con tu madre. Sí, claro, de normal, porque es mi madre. Vale, no sé qué te pasa, tampoco me importa, pero a ver, primero le lloras a Arta y luego te vas con tu madre. Vale, ¿y por qué te quieres interesa hacer? tanto mi vida? Sé que te interesa mucho tu hermano, pero... Es que yo no quiero que le hagas daño a mi hermano. Vale, que pero también eso es tu mi padre. tema. Sí, pero eso es mi tema. Y me no da sé si es igual. mi padre de verdad. Entonces ahora estoy... Es que tú estabas muy triste y muy no sé qué. Vale, pues vete con tu madre que te ha No, abandonado. cállate. Pero ¿por qué las niñas de repente me han echado? ¿Y qué es lo que le tiene que decir Martina a Ari por la cara? Algo raro está pasando en esta... ¡Arta! ¿Qué quieres, ¡Tenemos un becario? problema! Hay un nido súper peligroso en el borde del tejado. ¿Cómo va a haber un maldito nido peligroso en el borde del tejado, A ver, becario? el nido no es peligroso, el nido es muy raro. Pero está al borde del tejado, por eso es súper peligroso. ¡Casi me caigo! Pero becario, ¿qué me estás con...? O sea, es que ya ves, Máximo Squad, algo raro está pasando en casa. Que si con Martina y Ari, ahora becario me empieza a decir que hay un nido súper raro. Pero que no es importante lo de Martina y Ari, que lo mío es mucho más importante, que los huevos del nido son azules y amarillos. Azules y amarillos son los huevos de... El que he visto sí. Y ya no hay nada. Escúchame, Sí, es que tú ni estabas te tan... quiere. Ay, no sé No, es que no te qué, quiere no sé escuchar, cuántos. pero Por favor, papá, mamá, no me llevéis a Valencia, por favor. Ahora es mi tema. Y tú no vas a venir ahí a interrumpir lo que está pasando, porque tú no sabes las teorías que me están diciendo. Y que me haya cuidado Me da no quiere igual. decir que me haya tenido, porque gracias a mi Pero madre igualmente, estoy aquí. no Gracias a hace mi falta. madre estoy viva. Así que te puedes ir callando, porque tú también quieres a tu madre, y lo sé, y no me dirás si prefieres a tu madre o a tu padre, porque tu madre te ha tenido y tu padre también te ha cuidado, igual que tu madre. Entonces, los dos los quieres por igual. Me ¿Sabes qué da pasa? igual que te metas en mi vida privada, porque te puedes estar yendo de aquí, que no me interesa nada lo que me digas y que voy a solucionar yo esto sola. Y por mucho que quieras a tu hermano, lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo, pero es mi padre y yo le digo lo que yo quiera. ¿Cómo van a ser azules y amarillos, becario, unos huevos de un maldito pájaro? Pienso un poco que es imposible, que son blancos, negros, pero azules y amarillos. ¿Estás loco? No, no estoy loco. ¡Azul! Están pasando cosas raras. ¡De este color! Sí, de este color, del verde. Sí, sí, y ya los huevos son verdes, rosas y de todos los colores del mundo. ¿Qué dices, becario? ¿No me crees? No te creo, becario. Te lo juro por mi madre. Huevos azules, ¿qué dices? Vale, Arta, no sé qué hacer. Sube conmigo al tejado. Sube conmigo, pero ves con mucho cuidado. Hacemos de biólogos en este vídeo para descubrir una nueva especie de pájaro peligroso. ¿Huevos azules? ¿Qué? ¿Sabes qué pasa, Ari? ¿Qué? Que por mucho que tu madre te haya tenido, tu familia no solo es las personas que te han tenido, es las personas que te han cuidado. Arta te ha dado educación, te ha dado una casa, te ha dado familia, te ha dado comida. Tu madre que ha hecho abandonarte, ¿no? Puede ser tu madre, pero sabes, si te quisiera de verdad no te abandonaría. A ver, primero de todo, tengo que ir a hablar con Arta. Y tú no eres ni su protectora, ni su guardia, ni nada. No Pero eres ¿qué me nadie. estás contando? Yo te estoy diciendo que tú no vas a ir a hablar con Arta y punto. Y yo ¿Te te queda estoy diciendo claro? que me da igual lo que me digas. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Sí, lo que me queda claro Es que me voy a ir a hablar con Arta y me da igual lo que me digas porque ¿qué me vas a dar así? Me da igual. Porque yo la Eres tan violencia... agresiva que me vas a dar un La puñetazo. violencia no lo soluciona todo. Joder, pues madre mía, mira que lo dice. ¡Jope! Y sí, ves abriendo la puerta porque tengo que ir a decirle a Arta. Mira, eso. ¿sabes qué? Yo puede que salga por esa puerta, pero tú saldrás por la de arriba. Y créeme que no vas a volver. Vale, Pero, va, ay, adeu. no, que tú no vas a ir a hablar con Arta. Venga, Ay, ¿quién? no se lo digas. La protectora Se va esta, a poner que se triste queda por aquí. tu culpa. Que se queda aquí, Tanto te que importa, se queda aquí, tanto te importante, importa que nadie que se hicieras queda daño. aquí. Si tanto te importa, no se lo digas. Y se lo voy a decir. Oye, no, tío, que no se lo digas. chicas, Que chicas, se calma, mal calma, por tu estamos en culpa, casa. tío. Por tu culpa, tío. Pues si supieras lo mal que estoy yo, me entenderías. ¿Pero ¿Vale? qué Da pasa? igual que tú estés Vale, mal. pues te callas. Me la pela, te lo digo. ¿Te callas? ¿Me la pela? Venga, va. Vale, vale, chicas, ¿qué está pasando? Que es muy pesada, tío, que se cree que es alguien importante en la vida de aquí. calma, Que se cree que es un puto guardia. Ya está, ya Que te está. quiero decir una cosa y no me deja hablarte. ¿Tú lo ves normal? ¿Sabes qué pasa? Que ella te va a decir una cosa que a ti te va a herir y yo no quiero que vuelvas a estar triste. Bueno, ¿Pero ¿y tú qué sabes lo que pasa? te voy a decir? No, ¿verdad? Pues ya está. ¿Qué es lo que está pasando? Tranquilizaros de una maldita vez. Ari, como se lo digas, yo le diré lo del cole. Vale, vale. Vale, a ver, chicas, ¿pero qué cole? ¿Qué me quieres decir tú? Pero ¿Qué es que cole? a ti no ¿Qué te está Que pasa le pasando gustará en un el cole? chico o algo, seguro, ¿no? ¿Qué pasa en el No, a mí no me cole? gusta ni... Tú juegas socio y yo también.
¿Se lo cuento, Ari? No, qué pesada. Vale, Arta, que no, pues, te estoy diciendo que no. Ah, ahora te cagas, ¿no? Siempre Yo te no se has lo digo cagado, tú mientras tú también. tampoco se lo digas. Pero a ver, ¿qué me Vale, tenéis pues que no decir? empieces tú. ¿Vale? Jugar sucio, puedo jugar yo más chicas, sucio. a ver, chicas, por favor. Porque yo también sé muchos ¿Me secretos puedes tuyos. decir, por favor, lo que está pasando en el cole y qué es lo que me quiere decir ella, por Nada, favor? yo no abriré la boca si ella tampoco. Vale, no estoy entendiendo nada, chicas. Si no me quieres decir las cosas, allá vosotros. Me voy a enfadar yo Pero con si yo vosotras. no tengo Así que que, decir, becario, es tú que y yo no me tenemos una dejas. misión muy importante porque somos mi madre. biólogos. Vamos a descubrir nuevas malditas especies. ¡Vámonos, becario! Mira, ¿ves? ¿Ves Tío, qué? Es que pareces su protectora, para ya. Déjame decirle una cosa, ¿no? Al menos. Ah, pues yo le digo lo mismo, yo también. Pero Deja de que ser. no te afecta nada a ti que yo le diga eso. ¿Y por qué tú estás haciendo una cosa que me afecte a mí? ¿No puedes hacer nada más? No, yo qué sé. Pero, becario, ¿dónde está ese nido, becario? Allí, al otro lado de las tejas. ¿Fondo? Sí, al otro lado del tejado está. ¡Hostia, se estoy viendo algo! ¿Qué es eso? ¡Eso es, eso es! ¡Mirad eso ahí del fondo de las tejas! ¡What the fuck! Está sobresaliendo algo de una maldita teja, becario. Pues vas a flipar el doble cuando veas el color de la, Quiero ver del eso huevo. ya, quiero ver eso ya, quiero ver eso ya. A ver, de verdad, Maximus, cuando os imagináis que de repente encontramos una nueva especie de, yo qué sé, de huevos ancestrales súper raros que han estado millones y millones y millones de años justamente aquí en la Tierra, encima de nuestro tejado? Pero ¿cómo no lo hemos descubierto antes, becario? ¡Vuelven los dinosaurios! Imagínate que vuelven los dinosaurios. A ver, la verdad es que creo que no van a volver los dinosaurios. No, yo tampoco, pero algo déjame soñar. raro está pasando en nuestra casa. ¿De qué te ríes? Me da igual tus problemas. ¿Te la ¿me pela? entiendes? Pues te puedes estar yendo Me porque da me igual tus problemas. Ni pinchas ni cortas, así que te puedes Es estar. que tampoco quiero meterme. Pues porque ya me da está, te igual. vas y ya está, es que ni tan fácil. Tú quédate con tu media Si neurona. vete a tu si tuvieras psicólogo, tantas- que te hace falta. No, perdona, yo no voy al psicólogo, pero tú al psicólogo. Las neuronas te las metes por el culo. Ah, no, que no creo ni que quieras. Venga, va. Que sí, que muy bien. La cosa es que no quiero hacerle daño a Arta, es verdad. Pero es que Martina no para de ponerse en el medio, tío, ni que fuera alguien importante. Yo quiero decirle a Arta para descubrir, joder, si es mi madre o no, o lo que está pasando, no sé qué, pero a la vez no le quiero hacer daño, es verdad. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vale, estoy flipando ahora mismo. Mirad, hay huevos que están rotos y son amarillos, pero un amarillo fosforescente, en plan rollo a lo Chernobyl, rollo a lo radiación extraña. ¿Y qué nos dice esa radiación del sé, huevo roto? No sé lo que dice esta radiación, pero Pues que también había algo hay dentro y no está. Huevos azules. What? O sea, de verdad creo que no hay huevos azules en ningún animal. O sea, ningún animal pone ningún tipo de huevos azules. Ninguno. Hasta el día de hoy, ninguno. Pero aquí pasan cosas muy raras. Y pues aquí está la prueba. De verdad que nuestra casa es algo muy, pero que muy extraño. Mirad, justamente aquí hay como las hojas, lo típico que hacen los animales para hacer el nido, para que básicamente el huevo entre en calor y el animal, en este caso, que no sabemos cuál es porque ninguna maldita ave deja un huevo azul, pueda salir. Y además, Arta, no te he dicho lo mejor. ¿Cómo que lo mejor? Hay un huevo dentro. ¿Cómo Prácticamente que hay un entero. huevo dentro, becario? Eso es. No sé qué hacer, la verdad, porque es verdad que le podría hacer daño, pero yo tengo que saber. Solo es una pregunta de nada. Entonces, le puede hacer daño, pero a la vez quiero saberlo. Porque entenderme que es que mi situación es súper difícil y entonces siempre me están preguntando por mi madre y por mi madre, tío, y yo sé todo lo sé todo. Y claro, ¿qué hago? No, decirme. A lo mejor, no sé, tío. Yo no sé si le diré, si no, porque le puede doler, pero a la vez lo tengo que saber. No sé, esto es muy raro. ¿Hay un huevo dentro de la teja? Sí. Vale, ¿y tú crees que lo podremos sacar y ver qué tipo de animal es? Yo creo que se puede sacar, pero habría que ir con muchísimo cuidado porque Lo ponemos igual... en una incubadora, becario. Igual está el bicho ahí, ¿eh? Ostras, o sea, a lo mejor está la madre aquí. Pues eso. Voy a ver si dice becario la verdad y hay un huevo porque no estoy entendiendo absolutamente nada, de verdad, Maximus Squad. No olvides suscribiros en este vídeo que es total, pero que totalmente gratis. Espero que absolutamente todo el mundo valoréis absolutamente toda esta maldita expedición aerobiológica. Así que Maximus Squad, suscribiros al canal que es totalmente gratis. ¿Cuándo hay vlog, becario? A las 8:40 todos los días, Todos chicos. los días sin fallar con cosas espectaculares. Así que, ¿qué tiene que hacer la gente, becario? Ponerse alarma a las 8:39 para llegar a los primeros. Ya que si llegan los primeros, dejan un pedazo de like y un comentario. ¿Qué les daremos? Un pedazo de Like. corazoncito en los comentarios. Así que Maximus Squad, activaros esa alarma, ponedme en los comentarios quién de vosotros tiene esa alarma. Quiero descubrir qué huevo hay justamente aquí. Y sobre todo quiero descubrir qué secreto nos está ocultando tanto Ari, tanto Martina. Porque algo raro están trabando entre las dos. Algo muy extraño, ¿eh? Sí. Así que vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro. Voy a... ¡What the fuck, becario! ¡Hay un huevo! Sí, ya te lo he ¡Huevo! dicho. What the... Mira. Vale, es amarillo. Es un huevo súper raro, amarillo, Maximus Squad.
Vale, estoy enfocando justamente porque mirad, es un maldito huevo amarillo. Becario, ¿qué animal hay ahí? ¿Hay algo? ¿Has visto algo? Mira, tiene un agujero justamente por abajo y hay una cosa verde. ¿Estáis viendo, no? Lo verde, como que está brillando, como que es un maldito ojo abierto, becario. Arta, hay que sacar el huevo de aquí. Ya, vamos a por unas pinzas y vamos a ver lo que hay dentro de ese huevo. Oh, es que, tío, Ari es una sinvergüenza. Primero va bien con Arta y luego se quiere largar con la madre, tío. Yo no lo entiendo. Ha estado toda la vida sin su madre porque la había abandonado. La verdad, no sé por qué ni tampoco me importa. Por mí, como si la dejaba ahí en las alcantarillas. Sería perfecto, un problema menos. Pero, tío, ahora vuelve, pues no me da la gana. Y encima, Ari le tiene que decir eso a Arta y lo va a destrozar. Es que, tío, seguro que va a preferir a su madre y no a Arta. Pero Arta da todo por ella. No sé, tío, yo no lo entiendo. Lo va a destrozar. Como Ari se vaya con la madre, Arta se va a poner fatal. ¡Hay que buscar herramientas por todo el parque! La ruleta le va a ayudar a Arta. Así que. ¿Cómo nos va a ayudar la gira. maldita ruleta, becario? Eso es una pista. de harta. De armario. Armario, esa es muy buena, Becario, abre todo el maldito armario, a ver lo que hay. Guau, pero ahí hay un montonazo de cosas, becario. No, espérate. Ni armario ni leches. Ni armario ni leches. Ni armario ni leches. Pero eso son unas tijeras de cortar el pelo, Da ¿no? igual, becario. Cogemos el huevo así y lo quitamos justamente del nido, becario. Piensa un poco. Pues si no, te cortaré. No, otra vez no. Así que, Máximo Squad, vamos arriba a sacar el huevo y ver qué animal está justamente dentro del huevo. Pero bueno, no todas son malas noticias para Arta, porque aquí tenéis el nuevo libro que ha sacado Arta, que se llama Arta contra el Alien Máximo. Está chulísimo el libro, me ha puesto lo que sea. No me lo he empezado a leer todavía, pero tengo unas ganas que me muero. De hecho, lo voy a dejar aquí porque esta misma noche me lo voy a empezar a leer ya. Así que está en preventa en Amazon. Estamos top número 1, así que pedírselo a vuestros padres que os lo compren, porque hay el 1, el 2 y el 3. Empezar por el 1 porque está chulísimo, el 2 todavía más y el 3 no lo sé, pero seguro que es magnífico porque leer es súper bueno, te ayuda mucho para todas las edades y es muy educativo. Ir a la primera línea de descripción y reservarlo porque se van a agotar súper rápido. Además están sacando todas estas sudaderas. Yo tengo la morada, que es mi favorita, me encanta, combina con todo, con negro, con blanco, con azul, con rosa, con todos los colores. Hay un montonazo de diseños, así que cogeroslos porque están chulísimos. Buah, pues no, Martina, yo lo siento mucho, de verdad, te lo digo de tu corazón, lo siento mucho, pero se lo tengo que decir acá. No, Ari, no se lo digas, en serio. Ari, te va a poner muy triste. Ari, lo tengo que decir. ¿Pero por qué? Porque sí, porque es una necesidad saberlo. Ari, pero no, tío. No puedo, no, se lo tengo que decir. ¿Pero por qué te lo tienes que decir? Porque sí, porque es una necesidad. Tío, es que no lo entiendes, de verdad. ¿Qué necesidad? Es una necesidad saber sobre mi familia, ¿sabes? Otra cosa es que tú no lo entiendas. Ya ves que se va a poner fatal. Vale, yo también estoy fatal y mira cómo estoy de pie. Ari, no se lo digas. Sí, te lo voy a decir. Es necesario, Martina, te lo estoy diciendo. Te lo he repetido 3 veces. ¿En serio te lo digo? Vale, pues tan en serio. ¿Pero por qué eso tienes que decir? Es que porque no... sí, porque no lo entiendes tú, Martina, no lo entenderías. Pues sí, no lo entiendo, házmelo entender. No, ya te lo he dicho, ya te lo he intentado decir, pero tú solo quieres tener la razón. No, solo quiero que no esté triste. Ya, pero yo también estoy triste. Mira cómo estoy. Mira, estoy bien, estoy triste y estoy bien, Martina, porque tengo que saberlo todo, porque llevo 3 años sin saber quién es mi madre, sin acordarme de mi madre y acordándome de cómo me abandonó. Y si tú lo hubieras supido, no me estarías diciendo esto, ¿vale? Vale, Máximo Squad, ya estamos justamente por aquí. Tenemos las pinzas, así que, becario, es hora de sacar. Así que agáchate y vamos a quitar el huevo de justamente este pedazo de nido. Tranquila. ¡Voy a por ti, Arta! Ari, ¿pero qué hacemos? No. Que hay mucha altura, tío. Se ha caído. ¡Arta! No lo hago bien. Venid aquí, pero con mucho cuidado. Sobre todo no lo toquéis. Arta. Tiene pulso, ¿vale? Chicos, tiene pulso, ¿vale? Tranquilas, ¿vale, chicas? Tiene pulso. ¡Arta! ¡Está reaccionando! ¡Arta, por favor! ¡Arta! ¡Arta, por favor!
¿Dónde te duele? Y no para adentro. Chicas, yo no puedo solo. Ven aquí, Gambullo. Ven aquí, Gambullo. Cuidado, cuidado, chicas, cuidado, chicas. Las piernas se mueven. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Un segundo solo. Te has caído de ahí arriba, te has caído. Deja que te ayude a ponerte de pie, ¿vale? Te ayuda a ponerte de pie. Te pongo de pie y ya está. ¿Quiénes sois? Tiene un shock por el golpe, ¿vale? Tiene un shock provocado por el golpe. ¿Quiénes sois? Chicos, hay que llevarlo adentro y ponerle a las curas. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Por qué estás llorando? Hay que llevarlo adentro y hacerle las curas, ¿vale? Entonces vamos a intentar levantarlo. Vamos a intentar levantarlo. Es lo más importante. Ari, no te desesperes. Tranquila, tú igual. No, hay que llevarlo adentro y ver lo que tiene. Podría tener una costilla rota y se podría morir. ¡Podría morir! ¡Te puedes callar ya! Deja que te ayude a levantarte. ¡Ah! ¿Puedes andar o te llevo? ¡Harta soy yo! ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Qué hago aquí? ¡Te has caído de ahí de arriba! ¿Qué hago aquí? ¡Harta, por Cuidado, cuidado. reacciona, por favor! Cuidado. ¡Harta, para allá! ¡Harta, por favor! Cuidado. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué hay un perro? Es tuyo, es tu perro, se llama Max. ¡Harta, por favor! Por favor, quitaros, por favor. ¿Y ella, Arta? Por favor, Arta, ella es tu hija. ¡Quitaros, que le duele la costilla! Ella es tu hija y ella es tu hermana. No me toques. ¡Harta, estás bien! ¡Harta, por favor, ella es tu hija! No me acuerdo de nada. ¿Quién eres? Oh, ¡Harta, por favor! no me toques, por favor. ¡Harta! ¡No me hagas esto! ¡Harta, por favor! ¡Harta, estás bien! ¡Harta, por favor! ¿Estás bien? ¡Harta, soy tu hermana y ella es tu hija! ¡Por favor, Harta, tío! ¿Quién soy? A ver, chicas. Un momento de calma. Que lo peor no es que haya perdido la memoria, lo peor es que puede tener una costilla que le está perforando el pulmón. Vamos a tumbarlo. ¡De gritar, tío! ¡Callaros ya! Está gritando. ¿No veis? ¿No veis? ¡Que te calles! ¡Estoy gritando como unos patos desesperados! ¡Os calláis! Está mirando como si fueras una loca. Que me da igual. Que no sabe que eres su hija. Vale, pero lo es que sabe. no paran de gritar. Que no gritéis. paráis de gritar y no me dejáis ni Que no grite escucharlo. nadie, Tenéis que que no grite preguntarle, nadie. no saben ni su edad. Que no grite nadie. Vamos a tumbarlo en la cama de Nácar. Nácar es tu mejor amigo. Vamos a tumbarte en una cama. Te duele todo, ¿no? Vamos a tumbarte aquí. Ven. Con mucho cuidado. Absolutamente muchísimo cuidado. Harta, soy tu hermana, por favor. Cuidado. Harta, por favor, dime algo. Mírame. Harta, ¿estás bien? A ver, no. Harta. No sé quiénes sois. Ya está, no le digas nada más. Harta, por favor, dime algo, tío. ¿Quiénes sois? ¿Por qué estáis aquí? Harta, soy tu hermana. No. Sí, Chicos, no sé qué Harta. hacer. Arta ha perdido la memoria, se ha dado un golpe muy fuerte y tengo miedo de que se haya roto la Por favor, costilla. Harta. Háblame. Harta, por favor. Dime algo, por favor. Chicas, yo diría que os vayáis y entre solo una. Harta, por favor. Escucha, Harta, por favor. No cierres. No, abre los ojos. No, abre los ojos. No, por favor, Harta, no me hagas eso. No, Harta. No cierres los ojos. No cierres. Harta, por favor, no me hagas eso. Chicas, se está haciendo tarde. Lo estáis agobiando. No, lo estáis agobiando. Dejadle descansar. Si no le va a doler más la cabeza y va a tardar más en recordarlo todo. Vamos, chicas, va. Por favor, Martina, por favor, vamos. Martina, vamos. Déjalo. Harta, por favor. Mi cabeza. Harta, soy tu hermana, por favor, acuérdate de mí. Vamos. ¡No! Déjale. Déjale esto. Harta, por favor. No, que le vas a hacer daño. Que no. Que sí, que eso es duro. Chicas, va, por favor. Va, fuera. Harta. Vamos, en serio. Marta, Por favor, ahora veré si tengo que llamar al médico o no, pero dejadlo descansar un rato. Hermana, por favor, dime algo. Dejadlo descansar. Vamos, chicas, va, por favor. Harta, dime algo, por favor. Va, chicas, va.
Por favor, va. Arta. Fuera, fuera, en serio. Arta, por favor. Que no le haces dime ningún bien algo. así. ¡Para! ¡Dinos algo! Tu hija, tu hermana. Venga, va, chicas, va, en serio, va. Venga, va, en serio, va. Tú, que no, que tiene que descansar. Que no paro. Venga, fuera, va. Dejar a Arta y mañana estará mucho mejor seguro y todo estará bien. Vamos, Va a chicos. estar bien. Tengo que llamar al médico. Se va a morir. No. Ahora. Cuida de nada. Que no se va a morir, no se va a morir, no se va a morir. Se va a morir, vamos. Vamos, chicas. Por favor. Arta, por favor. Déjale descansar. Me duele más la cabeza. ¿No ves que estamos aquí todos gritando? Déjale descansar. Vamos, va. Vamos. No pasa nada, Ari, de verdad. Arta. Yo lo cuidaré, os lo juro. Te lo juro. No te preocupes, de verdad. Te juro que mañana estará mejor. No te acuerdas de nada. Voy a poner una manta. Vamos a dejarte descansar y volvemos por la noche, ¿vale? No te preocupes, con el tiempo. Vale, Máximo Squad, a las niñas no les he querido decir la verdad, pero esto es muy grave. Se ha caído de un maldito tejado, que no es una tontería, encima ha perdido la memoria y un shock postraumático, que es el golpe. Después lo que tardas en recordar puede durar meses hasta años. Incluso podría ser crónico, que significa que es para toda la maldita vida. Así que lo que vamos a hacer es dejarlo descansar, voy a hacer unas llamadas y por la noche venimos a verlo. Espero que haya algo de mejora. Vale, chicas, no sé cómo va a ir la cosa, pero son las 12 de la noche y vamos a ver a Arta. Arta. ¿Cómo te encuentras, Grandullón? ¿Puedes abrir aunque sea un poquito los ojos? ¿Qué pasa, becario? Becario. ¿Becario? Becario. Sí, hecho becario? Arta, por favor. ¿Te acuerdas de mí? Arta. Claro, no me acuerdo de ti, tonto. Arta. No me voy a olvidar de la cara. Vale. Arta, por favor. Arta, ¿te acuerdas de mí? ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas ¿Cómo de me mí? voy a acordar de vosotras? Ahora te ¿Cómo acuerdas- te la cabeza? ¿Qué pasa? Madre mía, qué susto nos has dado, tío. Es la última vez, te lo juro que es la última vez que voy al tejado a investigar aves contigo. Porque nos hemos caído. Bueno, te has caído Te del has caído tejado. del tejado. ¿Cómo va a estar? Te has caído del tejado. Y no recordabas nada. No recordabas nada. ¿Tontos o qué, tío? No, estamos tontos tú y yo, yendo a buscar un huevo azul y amarillo que había en el tejado. Sí, es verdad que me duele un montón la cabeza, tío. Claro, te has dado contra un montón de maderas. ¿Te duele, Arta? ¿Cómo Te has caído en la madera. ¿Me he caído del tejado? Sí. Arta. Me estás vacilando, ¿no? No. No, y ahora me voy a Mírame poner la en serio. cara. Tío, que tienes una hija y una hermana, no puedes ser tan irresponsable. No puedes hacer eso. Tienes que tener un poco más de cabeza por ellas. ¿Te acuerdas de mí? Sí. ¿Sabes tu edad? Sí. ¿Cuántos? Arta, ¿te acuerdas de mí, no? Sí, Martín, ¿no? Que no es mal. ¿Por qué estás llorando? Porque habías perdido la memoria Perdido. del golpe. Has estado todo el día sin saber quién era quién. Real, ahora, Escúchame, para de llorar, de verdad. Escúchame, te habías caído, no recordabas nada.